Al Límite, con Fernando Soria. Buenos y deportivos días tengan amigas y amigos oyentes de Radio Marca, la radio del deporte. Iniciamos aquí nuestro fin de semana límite con nuestro programa habitual de sábado, donde hablaremos también de temas relacionados con la práctica deportiva. Y hoy va a ser un tanto especial porque en la segunda mitad vamos a contarles una nueva historia dentro de ese bloque o sección que se llama Deportistas en Blanco y Negro. Y vamos a hablar de uno de los entrenadores más laureados, también como jugador, en la historia del club más laureado, valga la redundancia, del mundo, el Real Madrid. Se trata de don Miguel Muñoz, que ganó la Copa de Europa como jugador y posteriormente también como entrenador. Será en la segunda parte, porque como es habitual, vamos a comenzar con la mini tertulia de fútbol y con el apoyo indispensable técnico del gran Iñaki Serrano. Primera comunicación telefónica de la mañana con Guadalajara. Gerardo Cebrián, ¿qué tal? Buenos días. Hola Fernando, buenos días. Segunda comunicación, porque vamos hoy con el tiempo justito con Navalcarnero Madrid, don Pedro Calvo, ¿qué tal? Buenos días. Dos sorpresillas, la primera no está este fin de semana Xavi Vergara, lo tenemos en Pamplona, pero sí tenemos aquí hoy también en sábado a otro grande de España y de México, Chema Uceta, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Un placer estar aquí el sábado. Oye, disculpa, me parece que has nombrado a Manuel Muñoz, es Miguel Muñoz, ¿no? ¿He dicho yo Manuel? Pues sí, ¿cómo estoy yo a esta hora de la mañana? Don Miguel Muñoz. Si me he equivocado, pido disculpas a nuestros muy respetados y fieles oyentes. Bueno, y aquí en el estudio, segunda sorpresa, porque luego estará el coordinador de Deportistas en Blanco y Negro, nuestro compañero Juan Manuel Merino. Hola Juanma, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué hay? Buenos días, compis, ¿qué tal? Un placer estar con todos vosotros. Estará también, qué alegría, para ti, ¿verdad? Gerardo, Juanma Merino. Es que hace mucho que conozco a Juanma. Fíjate, si hace tiempo que le conozco, que éramos jóvenes. Desde 1980, jóvenes, sí, me acuerdo yo, Real Federación Española de Atletismo, calle Miguel Ángel, ¿verdad, Gerardo? Bueno, más o menos. Vamos a empezar con el repaso a la Liga, que va a conllevar también el comentario de la Champions. Como mañana juega el Real Madrid y hay que extenderse un poquito más que en el resto de equipos, pues lo dejamos el tema del Real Madrid para mañana domingo. Primer partido de hoy, Oviedo-Girona. Bueno, yo creo que poco que comentar, ¿no? El Oviedo que no sale de la cola y el Girona que va sumando, aunque sea puntito a puntito, pero bueno, va sumando, ¿no? Sí, lo que pasa es que el Oviedo yo creo que ya es última bala, porque si ya no se engancha se le van a ir mucha distancia. Sí, porque además es un rival directo. Claro, no, pero bueno, ya el Girona yo creo que ya no es tan directo. Bueno, ¿sabes? El Girona está únicamente 4 puntos por arriba, del Mallorca, Bueno, pero... pero ¿a cuántos del Oviedo? Es que hay que mirarlo. Del Oviedo está ni más ni menos que a 12 puntos. A 12 y le metes y si te ganas le metes 15, o sea, sería complicado. Sí, casi la última bala, efectivamente. Sí. Partido, por tanto, en la cumbre. Bueno, siguiente partido a las 4:15 de la tarde, Osasuna Villarreal. Mañana vamos a hablar del Villarreal, así que paso, ¿parece? Vale. Venga, y vamos a un partido que le va a gustar a Chema Buceta por su hijo. Levante Atlético de Madrid, 18:30. Me río porque después de lo que pasó el otro día, mira que parecía, lo dijimos aquí incluso en la tertulia, hasta Pedro Calvo dijo, bueno, nada, el Atlético de Madrid en su campo, bueno, pues va a ganar, tiene que ganar. Bueno, pues que no ganó, que le ganaron y que casi le golea, ¿no? El equipo noruego, que había... No, tampoco es eso. Tampoco es eso. Bueno, pero... A ver, ¿cómo visteis al Atlético de Madrid? Yo igual que al Madrid. Mal. Uf. Yo vi el partido y exceptuando 10 minutos del primer tiempo, desde el minuto 15 minutos, desde el minuto 5 al minuto 20, más o menos 22, el Atlético de Madrid hace
un buen partido, tiene bastantes ocasiones de gol que no materializa y luego a partir de ahí ya nada. Y luego ya está lo de siempre, los cambios. Yo no sé si Simeone cuando habla con su segundo se cuentan chistes, no sé qué es lo que hacen, pero la verdad es que lo de los cambios del otro día fue ya la gota que colma el vaso. Luego él justifica en ruedas de prensa, como siempre hace, que eso lo maneja bastante bien, pero Pedro, ¿sabes qué vi yo también? Un equipo con mucha hambre, con mucha voluntad, con mucha rabia jugando, el equipo noruego, y un equipo del Atlético de Madrid un tanto desorientado. No, pero la desorientación te la hace el entrenador cuando te empieza a cambiar de puestos, te quita jugadores para meterte otros que son peores, porque si tú lo que le quieres mandar un mensaje, que creo que tienes mal enemigo para mandarle mensajes a ese Mateo Alemany, tú no puedes quitar a Nico para meter a Nahuel Molina, de verdad, prefiero que no jueguen a Nahuel Molina, pero que juegue Nico. No puedes quitar a Barrios y luego decir el viernes en rueda de prensa que claro que es que hay que cuidar a Barrios porque si no se va a fundir, porque no sé qué, pero es que tienes que hacer las cosas de otra manera, porque tú eres el que desorientas al equipo a la hora de jugar. Ya. Nada. Pedro, la cosa es clara. La culpa de todo la tiene Mateo Alemany ahora. Sí, seguro. Sí, y todos los fichajes que hicieron este verano y que no le han valido al Atlético de Madrid, no los hizo Mateo Alemany. Pero es que además, pero es que además, Fernando, juegan con las cartas marcadas, porque está pidiendo jugadores porque se le han ido 4 jugadores. Perdonadme, se le han ido 4 jugadores que no han llegado a los 200 minutos jugados. Claro. Entonces, ¿qué jugadores se te han ido? Nada. Chema Buceta, quitando Gallagher, que sí que es verdad que ha jugado un poco Chema Buceta, ¿qué dice tu equipo? ¿Qué dice tu hijo del Atlético de Madrid? Mi hijo ha llegado al punto ya en el que no dice nada, ¿no? Lo cual es lo peor que puede pasar cuando la gente ya se aísla psicológicamente para no sentir el dolor y entonces ya pues pone una coraza. Esa es la situación que veo en mi hijo y en muchos aficionados por las declaraciones que he visto cuando les entrevistan después del partido. La gente está ya, yo creo que, bueno, pues ya no saben muy bien qué pensar, qué hacer, ya lo dan, pues, bueno, como algo normal, ¿no? Esto, ¿no? Triste, pero ya ni tienen esperanza, que es lo último que se puede perder. Un aficionado tiene que tener siempre esperanza. Esto es lo más importante. Cuando la pierde, pues mal asunto. Y me da la sensación, no sé si Pedro estará de acuerdo, de que el aficionado del Atleti está perdiendo la esperanza. Sí, total. Pero bueno, por lo menos el otro día, Chema, protestaron y silbaron. Bueno. Silbaron el cambio de Barrios y protestaron. Claro, porque tú les avisaste que te habías ido al Real Madrid y la gente dijo, pues no, tenemos que recuperar a Pedro. No, claro. No, eso fue tremendo. Esa noticia, Pedro, fue definitiva. Claro. Pero hombre, es que me gustó lo que hizo la afición del Real Madrid con su equipo. Es que ya es hora que vayamos haciéndolo. Que es que parece que, con todos mis respetos para el señor Simeone, es que parece que el único que tiene razón es él. No, perdona, él se equivoca como ser humano y tiene que aceptarlo y está donde está y tiene que ver que se está equivocando y la afición lo que no puede es que esté todo el rato con los bracitos arriba, ole, Cholo Simeone. Cuando se lo gane... Eso tiene razón, pero director, no sé cuál ha sido el impacto que ha tenido esta declaración que hizo Pedro la semana pasada. Oyentes... No creo que bastante, ¿qué ha pasado, no? Movimiento. Yo creo que bastante. ¿Ha habido movimiento en las redes sociales o cómo se sí. Por cierto, lo que hay movimiento es en Bélgica, porque el rival del Atlético de Madrid en el playoff es el Brujas. Juanma Merino, ¿cómo ves la eliminatoria? Juega el Brujas el otro día, oleó, ¿eh? Pero yo creo que la Leti ha hecho en falta a Joao Félix, es una baja tremenda. No, es que estamos hablando de un equipo que está hecho para clasificarse tercero, cuarto, segundo, tercero, cuarto. No es un equipo que está hecho estructuralmente hablando para ser campeón. Entonces, bueno, pues con Julián Álvarez la cosa de vez en cuando podría cambiar. Si Julián pues tampoco está muy entonado, pues me preguntas, ¿qué puede hacer ante el Levante? Pues los suyos... No, Levante no, Brujas, la Champions. Ante el Brujas también. Ante el Levante, pues hombre, lo suyo es que el Atlético de Madrid gane, sobre todo después de la debacle del otro día, pero nadie te lo asegura porque es un equipo que simplemente está armado para no ser derrotado. Y ante el Brujas, pues hombre, evidentemente tampoco nos encontramos ante una eminencia europea,
y lo suyo es que pase el Atlético de Madrid, pero tampoco tiene esa calidad de jugadores a nivel individual que permitan a este equipo asegurarnos que uno y otro partido se vaya a ganar. Pedro, ¿cómo ves el panorama de esos dos partidos? Bueno, pues diciéndole Juanma que yo creo que aunque el equipo esté hecho para quedar entre el segundo y el tercero, con otro entrenador seguro peleaba por campeonato. Seguro. No sé yo, no y sé dándole, yo te lo aseguro, y no tendría a los jugadores como los tiene. Levante y Brujas. Levante, partido complicado, porque Levante se está jugando mucho y está sacando resultados, y viendo el percal de recuperar jugadores y ahora que ya está enfadado con Mateo Alemani, pues a saber las cosas que puede hacer contra Levante. Y con Brujas estoy totalmente de acuerdo con Juanma. Al final Brujas es un equipo con mucha velocidad arriba, que al Atlético de Madrid le hace mucho daño. Vamos a ir a jugar allí a encajar lo menos posible y a traernos el mejor resultado posible para la vuelta del Metropolitano, en vez de ir a ganar, que sería lo que te ayudaría mucho más. Vamos a ir a sacar el mejor resultado posible, el empate, o intentar ganar por la mínima si se puede, o perder 1-0, y eso sería un buen resultado, y creo que va a ser lo peor que puede hacer. Entonces le doy la razón a Juanma totalmente. Ya. Debería de pasar la eliminatoria, pero no lo tengo nada claro. Aparte, es un equipo que se le da muy mal. Acércate para la próxima el teléfono un poquito, a ver si ganamos bien ya. conexión. Bien, mejor ya. Ahora, sí. Bueno, Chema y Gerardo, ¿queréis apuntar algo más del Atleti? Sí, yo tengo que decirle a Pedro que le cambio a 2 Simeones por Arbeloa. No, tampoco es eso. Aunque tampoco... Sí, no. Eso, No, yo te los cambio. Te lo aseguro. Hombre, sería un puntazo Simeone en el Madrid, ¿verdad? Sería increíble. Hombre. Bueno, vamos a lo real. Lo real es que a las 9 de la noche de hoy es el último partido entre el Elche y el Barcelona. Un Barcelona que comenzó perdiendo contra los suecos, eran daneses. No, eran daneses. Daneses, sí. Que comenzó perdiendo y que ganó, como era previsible por el potencial ofensivo que tiene. Yo me quedo del partido, sobre todo con lo que al final, por fin, reconoció Flick, que dijo, no podemos encajar 2 goles en cada partido y tenemos que salir mucho más pendiente, mucho más metido en el partido, como diciendo, porque así no vamos a ningún sitio, ¿eh? Pues entonces estuvieron bien, porque solo encajaron 1. ¿Y quién es culpa? Te digo que de quién es culpa, no podemos encajar, y de quién es culpa, de los jugadores. Claro, no, pero que yo digo lo que dijo Flick, yo no opino. Pero es que analicemos otras cosas. ¿Cómo está jugando el Barcelona estos últimos partidos, en Liga y en Champions? ¿Cómo ha estado el Barcelona en Liga y en Champions en los últimos partidos? Entonces, veamos por dónde van los tiros. ¿Que podemos decir que de los españoles puede ser el mejor? Sí, claro, porque la ofensiva que tiene, sobre todo que tiene a Rafinha, y Lamine en buen estado, pues es pero el Barcelona... Pedro, se te va la voz de vez en cuando. Pero bueno, se ha metido entre los 5 primeros de la Champions, el Barcelona. Sí, bueno, por eso digo que dentro de lo malo se ha metido, pero sí. Lo malo es el quinto equipo de la Champions. Porque no había más equipos ingleses, sí. Bueno, además, yo os digo que el Barcelona no le anda nada bien, sobre todo en el aspecto defensivo. Tiene unos desequilibrios. Tú vienes, Pedro, cierto es que tú vienes diciendo que el Barcelona no está funcionando bien. No, tiene unos desequilibrios defensivos brutales. Y eso se paga en España no, pero en Europa se paga. Insisto que los jugadores lo hicieron mejor, porque si Flick dijo que no podían encajar 2 goles y solo encajaron 1, pues felices. Ya, pero yo creo que ahí... encajaron 2, pero 1 lo anuló el VAR. Sí, estuvo ahí. Al final el resultado es 4-1, ¿no? Sí, 4-1, sí. Pues entonces encajaron 1. Yo creo que Flick es muy sincero cuando dice no podemos. Ahí el plural majestático lo lleva a la realidad. Evidentemente él es un gran responsable de la debilidad que tiene el Barcelona a nivel defensivo en sus planteamientos y en su juego.
claro, si lo llevamos al plano español, pues tampoco hay demasiados rivales, y si Real Madrid realmente fuese un equipo, pues le haría muchísimo daño a este equipo también, ¿no? Al Barcelona. Y contra el Elche, bueno, pues es que puede pasar cualquier cosa, porque es un equipo que, hombre, de cintura para arriba, toca muy bien la pelota, crea muchas ocasiones, materializa, pero que está abierto a que le hagan tantos, evidentemente. Por cierto... mi pronóstico, el Barça gana 0-2. 0-2, vale. Por cierto, el rival en octavos del Barça será el ganador de la eliminatoria entre el Mónaco y el Paris Saint-Germain. De nuevo el Paris Saint-Germain, que no se clasifica, pero recordemos que el año pasado no se clasificó, tuvo que jugar el playoff, pero luego fue el campeón. Pues eso. Ya está, ya lo has dicho todo. Pero perfecto. lo normal es que el Paris Saint-Germain gane, porque el Paris Saint-Germain en la Liga Francesa le lleva un porrón de puntos a todos los equipos, y sea el rival del Barcelona para ese partido de octavos de final. Yo creo que es un partido muy, muy complicado, como el Paris Saint-Germain recupere un tono medio suyo habitual, ¿eh? ¿Contra quién juega ahora el Paris Saint-Germain? Contra el Mónaco. Ya. Visto lo visto del Mónaco, lo normal es que gane el Paris Saint-Germain, ¿no? Sí, pero claro. al final es lo que estamos diciendo, como el Barcelona no se estructure y se equilibre más defensivamente, pues va, pero con el Paris Saint-Germain seguro, pero con cualquier otro equipo de ese nivel en Europa, porque ya le pasó con el Inter el año pasado, le ha pasado con muchos equipos. Entonces se tiene que reestructurar y equilibrar defensivamente. Claro, tiene un problema. Uh-huh. Que ahora ya no es el problema de tirar la defensa adelantada, recordemos, si no me falla la memoria, Pedro, que en la fase regular el Paris Saint-Germain ganó en Barcelona. Sí, ganó. ¿No? 1-2. Sí. Ganó 1-2. Bueno, eso es una eliminatoria que todavía falta tiempo, ¿no? Primero se tiene que clasificar el Saint-Germain, pero efectivamente es un buen test para el Barcelona, que le va a llegar muy pronto. Muy pronto, sí. Sí, ya lo creo que sí, ¿no? Va a ser un buen test. Uh-huh. Bueno, volvamos a la Liga Española. Venga. Pedro, sí. Tú has dicho 0-2, Elche, Barcelona, no, lo ha dicho, ¿no? Chema Buceta. No, Chema Buceta. Chema Buceta. Bueno, pues sí, Chema, más o menos. Acuérdate lo que te digo. El domingo, a las 4 de la tarde, el Madrid es líder de la Liga Española. Imagínate el nivel de la Liga Española. Yo voy a decir una cosa parecida a la de Gerardo. Yo creo que realmente es uno de los sitios donde el Barcelona puede pinchar de una manera u otra, aunque lo más probable es que gane, pero que el Barça pinche no implica que el Madrid sea líder, Gerardo, ¿eh? Sí, va a ser líder porque ganaremos 1-0 al Rayo de mala manera. El Rayo va a estar... No, confiemos en Vinicius. Yo estoy con Chema Buceta, que no sé por cuánto, pero yo confío en que va a ganar el Barça. Sí. Yo también, Gerardo, por ha pinchado. A ver, oye, que me he oído a Pedro. El Barça ha pinchado con la Real Sociedad y es difícil que vuelva a pinchar tan seguido. Bueno. Pedro, no te he entendido, perdona. Te doy la razón, que yo creo que gana el Elche el Barça. Porque es que el Elche al final es un equipo que juega muy bien, deja mucho jugar, y los equipos que le dejan jugar al Barça, al final pasa más problemas como contra el Español, que pudo perder, porque el equipo... Pedro, no te oímos. Que puede pasar más problemas con el Español, que está integrado defensivamente. No podemos seguir. Vamos a intentar recuperar la llamada telefónica de Pedro Calvo, porque no tiene nivel. Bueno, ya hemos hablado del Elche y del Barcelona. Mañana hablaremos, como digo, del Real Madrid. De la Europa Liga y ¿visteis los partidos del Celta de Vigo y del Betis? Yo vi el Multichampions. Es decir, que vi todos los goles. No, pero digo estoy hablando de la Europa Liga. ¿Viste de la Europa Liga? Sí, pues eso. Bueno, ¿y qué te pareció? Bueno, el Multi-Europa Liga. Sí, muy emocionante, ¿no?
y vi los goles de tal, vi también todo lo que falló el Celta, y bueno, pues el Betis me dio la impresión de que hizo un arranque de partido descomunal contra el Feyenoord, y luego a punto estuvo de pagarlo, porque el Feyenoord pudo no solamente empatar, perdió 2-1, pero pudo empatar e incluso ganar el partido. O sea, el Betis, que venimos hablando aquí durante toda la temporada, pues de dos velocidades. Unas veces cuando va a tope, pues maravilloso, y de repente se pierde, se escamufla en el partido y pierde los papeles. Y bueno, así que bueno, contra el Valencia, pues no sé qué Betis vamos a ver, pero lo lógico es que se lleve los 3 puntos. El Betis, que está clasificado directamente para octavos de final, y el Celta de Vigo tiene que jugar el playoff previo contra el PAOK de Salónica. Pero aunque hubiera ganado el Celta, no se metía entre los 8 primeros. No se metía, no. Bueno, pero juega el segundo partido en su campo, donde ha ganado creo todos los partidos, menos uno que lo empató. Es decir, en su campo tiene bastante regularidad. Recuperamos, porque estamos ya casi en la parte final de la mini tertulia de fútbol, a Pedro Calvo. Pedro, ¿termina con lo del Barça? Sí, no, perdona, se me ha cortado. Al final lo que estaba diciendo es que el Barça, con equipos como el Elche, tienen más forma de llegarles que con equipos como el Español, que está más equilibrado defensivamente. El Elche al final es un equipo que juega muy bien al fútbol ofensivamente, pero que deja muchos espacios, y eso el Barcelona suele aprovecharlo bien. Vale, ¿de la Europa League algún comentario? No, creo que Betis se ha metido pues un poco con el gancho, pero se ha metido, y el Celta creo que ha dicho Gerardo, aunque hubiera ganado no se hubiera metido. No, pero bueno, de momento sigue con vida. Lo que pasa es que va a tener, si pasa la primera eliminatoria, va a tener una segunda eliminatoria muy dura. Ya, el Betis, ¿recuerdas contra quién? ¿Contra el ganador de qué eliminatoria? El Betis era más fácil. El Betis no lo tiene complicado. El problema es el Celta, que se puede medir al Aston Villa. Al Aston Villa o el otro no me acuerdo cuál era. Era además un duelo fuerte. Sí, el Betis sería Nottingham Forest o no me acuerdo dónde juega Nottingham Forest. Bueno, Nottingham Forest, aunque no está bien este año en la Premier, pero es un equipo inglés. Chema Buceta, imagino que tú de la Europa League poco que comentar, ¿no? Pues muy poco, la verdad, sí, la verdad. Sí quería comentar de la Champions, destacar el triunfo del Pafos de Chipre, que lo entrena ahora Albert Serades, lo comenté la semana pasada. Le faltó un gol para meterse en la siguiente ronda, pero creo que tiene muchísimo mérito, y me alegro mucho por Albert, que está haciendo un trabajo muy bueno desde que ha llegado. Muy bien, pues felicidades, Albert. Yo vi también los goles el miércoles del PAOK, un ambiente tremendo, y ahí están. Bueno, terminamos aquí la mini tertulia de fútbol. Mañana domingo seguimos y hablamos sobre todo de Real Madrid. Y Chema Buceta, vamos a hablar también de la encuesta de hábitos saludables del Ministerio. Tema que te va a encantar, favor, ya verás. No, por favor, retíralo ese tema. Sí. Bueno, mañana hablamos de Alcaraz, hablamos de Djokovic, hablamos de balonmano, una tertulia que promete ser muy interesante. Incluso hablaremos de Arbeloa, Venga, hasta mañana, compañeros. Venga, gracias, Adiós. Bueno, y me quedo con Gerardo Cebrián para hablar de atletismo y de una prueba este fin de semana muy interesante, ¿no? Sí, es el Gran Premio Internacional en Pista Cubierta de Valencia, una competición encuadrada en el World Indoor Tour, que es el calendario de la World Athletics, de la Federación Internacional. Y fíjate, voy a empezar por el final. En la rueda de prensa que ofrecieron el viernes los organizadores, estalló la gran noticia, y es que el Maratón Valencia, que como sabes es uno de los mejores del mundo, es un maratón que se codea con el de Londres, el de Nueva York, o el de Chicago, o el de Berlín, ha decidido apostar fuertemente por este Gran Premio Internacional en Pista Cubierta, y a partir de la edición de 2027 pretenden competir a este Gran Premio en uno de los mejores del mundo.
Sabéis que Maratón de Valencia está patrocinado por la Fundación Trinidad Alfonso. Uh-huh. Y bueno, pues es una grandísima noticia de cara al futuro. Con respecto a la competición de hoy, yo destacaría 2 pruebas en hombres, que son el 1500, con Adrián Ben, Mariano García, Paul Oriach, Martín Segurola y Javier Mirón. Destacaría la presencia en la prueba de 60 metros vallas de Quique Llopis, el subcampeón de Europa, que con intención de batir el récord de España. El récord de España es 7.48, él tiene 7.50, 2 míseras centésimas. Además, lo he hecho en 2 ocasiones. Y en categoría femenina, otras 2 buenas carreras. Una de medio fondo, la de 800, con Lorey Barzábal, Rocío Arroyo y Daniela García. Y en la prueba de 60 metros lisos, la presencia de la mejor velocista española del momento, de Yael Bestué. Vale, pues ¿alguna cosa más que comentar de este fin de semana? Sí, si acaso hay un cross interesante, o era interesante a esta temporada, que era el cross de Cáceres. Ahora todos los crosses han perdido el sentido desde que ya se ha disputado el Campeonato del Mundo, el Campeonato de España y el Campeonato de Europa. Pero bueno, mencionar este cross de Cáceres con la presencia de Nassim Hassaous, que es el actual campeón de España, y con la reentré a la competición de una de las mejores atletas españoles de 3.000 obstáculos y de cross, que Irene Sánchez Escribano, después de ser mamá. Y nada más. Muy bien, pues nada más por hoy, pero mañana más, contigo y con Chema Uceta, con Pedro Calvo, un programa también mañana seguro, interesantísimo. Hasta mañana, Gerardo Cebrián, gracias, un abrazo. Adiós, hasta mañana. Bueno, hoy tenemos, como decía anteriormente, un programa un tanto especial. En la segunda parte, un nuevo capítulo de Deportistas en Blanco y Negro. Don Miguel Muñoz será el protagonista y, por tanto, hoy y ahora vamos con el bloque que habitualmente tenemos al final, de España se mueve. Fernando Soria Hernández, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Cuéntanos un evento en el que participaste muy interesante en Fitur recientemente. Sí, bueno, acuérdate que de eso hablamos la semana pasada. Esta semana de lo que vamos a hablar... Sí, del webinar, sí, correcto, sí, la memoria. Correcto. Webinar sí. De FEDI. Sí, mira, pues FEDI es uno de nuestros principales partners en el ámbito del deporte y la inclusión, junto con el Comité Paralímpico Español, pues ha celebrado un ciclo de webinars, todos ellos sobre distintos ámbitos del deporte inclusivo para personas con discapacidad. Entonces, en nuestro caso lo que hemos hecho es un webinar monográfico en el ámbito de la comunicación, pero no hemos abordado la comunicación como tal en todos los aspectos y metiéndonos a nivel técnico, sino más centrado en el ámbito de la promoción, o sea, de la promoción de lo que es la actividad deportiva y sobre todo de cómo hacer una estrategia para poder conseguir más fondos para llevar a cabo las actividades de la organización, ya sean clubes, federaciones u otro tipo de organización. Hubo, creo que una participación bastante interesante, ¿no? Sí, además tuvimos gente de distintos colectivos, tanto de fundaciones como de federaciones, de clubes, de asociaciones, y todos ellos, por la verdad que era un tema que les atraía bastante, por lo que he comentado, ¿no? Porque normalmente se trabaja mucho la comunicación, pero en muchos casos sin estar conectada con unos objetivos y con una estrategia, y aquí lo que hemos querido enfocar sobre todo es que las acciones que se diseñen en el marco de sus actividades vayan alineadas con los objetivos de tal forma que si, por ejemplo, haces un evento deportivo, pues conectarlo con un reportaje de televisión, etcétera, y todo diseñarlo pensado en conseguir un mayor impacto a nivel de comunicación y también generar un mayor retorno para sponsors, patrocinadores y partners. Pues tremendamente interesante, y recuerdo que FEDI es Federación Española de Deportistas con Discapacidad Intelectual. Correcto. Fernando, pues si no tienes nada más, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Gracias, buen fin de. Buen fin de. Y hoy, siguiendo con la estela de España se mueve, Madrid y se mueve en Telemadrid a partir de las 9 de la mañana aproximadamente,
Programa número 402, destaco el reportaje de la 10ª gala de la Asociación de la Prensa Deportiva de Madrid, que fue de nuevo un éxito. La emotiva historia de Raúl Pacheco, al que un ictus no le apartó, 3 ictus, mejor dicho, no pudieron apartarle de su pasión por este deporte. Consejos del COPLEF Madrid y de Pilartes, y los habituales noticiarios del deporte federado y de las carreras en la Comunidad de Madrid. Aproximadamente a las 9 de la mañana, Madrid se mueve en Telemadrid. Terminamos primer bloque de hoy de nuestro programa Al Límite con nuestra doctora favorita, Ana María Jara Marcos. Buenos días. Muy buenos días. Hoy hablamos de las diferencias entre el corticoide y la medicina regenerativa. Durante años hemos tratado el dolor, pero en los últimos venimos interviniendo en la enfermedad. En el abordaje de la artrosis y de las tendinopatías estamos en un cambio de paradigma real. El objetivo ya no es solo el alivio sintomático, sino modular la progresión degenerativa y mejorar la función a medio y largo plazo. La medicina ortobiológica y en particular el uso del PRP está redefiniendo nuestras herramientas clínicas. 4 claves que debemos tener claras. Primero, limitación de los corticoides. Son eficaces a corto plazo, con efecto transitorio, y no modifica la evolución de la enfermedad. Su uso es acumulativo y deteriora el cartílago, a diferencia del uso del PRP, que es seguro a largo plazo, con posibilidad de repetición y con un bajo perfil de complicaciones. También hay que tener en cuenta la dosis biológica. La concentración y la calidad de las plaquetas debe ser un plasma cuantificado ausente de leucocitos. Hay que hacer los procedimientos siempre ecoguiados de forma estandarizada para llegar al tejido diana, aumentando su eficacia y la seguridad. Y por último, la optimización prequirúrgica. Los corticoides siempre están desaconsejados en meses previos a cirugía. Sin embargo, el PRP no contraindica, sino ayuda para procedimientos posteriores quirúrgicos. Y esto es todo por hoy. Muy buenos días. Como comentaba al inicio del programa, hoy un nuevo capítulo, el número 12 de nuestro especial Deportistas en Blanco y Negro. Un espacio que dedicamos para recordar para los más veteranos a aquellos deportistas que fueron historia en nuestro país, que protagonizaron grandes leyendas, que hoy día muchos de ellos están olvidados, y para dar a conocer a las nuevas generaciones a estas personas que de alguna forma iniciaron el buen momento que en líneas generales tiene el deporte en nuestro país, sobre todo a nivel profesional. Y lo vamos a hacer con un protagonista importante, especial para la historia del fútbol en nuestro país y sobre todo del madridismo, del Real Madrid, don Miguel Muñoz Mozún. Nuestro compañero Juan Manuel Merino, especialista en estas biografías de estos personajes ilustres de la historia de nuestro deporte, ya está aquí en nuestro estudio. ¿Qué hay, Juanma? ¿Qué tal? Fernando, buenos días. Cuéntales a nuestros oyentes quién es, porque en la memoria de todos los que le conocimos está y permanecerá por mucho tiempo, don Miguel Muñoz Mozún. Vamos con ello. Esta era la sintonía, Fernando, que anunciaba la transmisión de los partidos en televisión en la década de los 70, años en los que Miguel Muñoz aún entrenaba al Real Madrid. Desarrolló esta faceta durante 14 años, siendo el entrenador más longevo de la historia del club, con el que consiguió 2 Copas de Europa, la quinta ante el Eintracht y la sexta con el equipo Yeye. Pero antes fue jugador, naturalmente. Llegó al Real Madrid junto a otro histórico, Paíño, procedente del Celta, en 1949. Allí estuvo 10 temporadas y tuvo el honor de ser el primer capitán que recibió el trofeo de un campeonato de Europa de clubes, antes llamado Copa de Europa, ahora Liga de Campeones. Era la temporada 55-56 y el Real Madrid, tras remontar una desventaja de 2 goles, derrotaba en el Parque de los Príncipes, en París, al Stade de Reims por 4-3. Avanza el capitán madridista Muñoz y su perfecta entrega de Di Stéfano rematada por el delantero. 2-1.
Miguel Muñoz conseguiría 2 Copas de Europa más como jugador, al margen de 4 ligas y 2 Copas Latinas. Tras pasar por las filas del Plus Ultra, filial del Real Madrid en ese momento, Santiago Bernabéu le asigna la dirección de la plantilla de la que él mismo recientemente había formado parte como futbolista. Hasta ese momento Bernabéu había sido un devorador de entrenadores, pero encuentra en Miguel la figura que él deseaba para el banquillo. Consigue, con los que hace poco eran sus compañeros en el terreno de juego, la 5ª Copa Europa, durante muchos años catalogada como la mejor final de la historia, y con posterioridad acomete una renovación necesaria de la plantilla que le conduce a conseguir la 6ª con un equipo plagado de jugadores jóvenes como Pirri, Amancio, Velázquez, Zoco, etcétera, a los que la afición bautizó como los Yeyes. A las 2 Copas de Europa se sumaron una Copa Intercontinental, 9 ligas y 2 Copas de España. Pero 14 años dan para mucho, Fernando. En la temporada 73-74, el Barcelona de Cruyff le endosó un 0-5 al Real Madrid en el Bernabéu. Miguel Muñoz acabó siendo sustituido precisamente por otro compañero de juego, Luis Molondí. Le voy a hacer 2 preguntas breves y supongo que la respuesta va a ser fulminante. Primero, ¿por qué el Madrid va como va? No va mal, hombre, va un poco retrasado con arreglo a otros años, pero es que es la norma ahora en esta liga, todos van un poco más retrasados. Usted, qué diplomático, don Miguel. Sí, no, es la verdad. ¿Cómo un entrenador con tantos títulos en su haber, con tal largura de buen currículum, está, digamos que sin empleo? Pues seguramente por eso. Poco más. Don Miguel Muñoz. Pese a la inquietud de José María Íñigo, Miguel Muñoz encontró nuevos equipos. Tras la debacle de la selección en el Mundial 82, se hace cargo del equipo nacional con el que logra llegar a la final de la Eurocopa. Pero en esta ocasión París se le fue esquiva y España fue doblegada por el país anfitrión, Francia. En México 86, con la ebullición de Butraeño, caímos en cuartos y una mala actuación en la Eurocopa de Alemania en 1988 termina con su presencia en el banquillo. En el recuerdo, el mítico 12-1 a Malta. Miguel Muñoz nació en Madrid en 1992, falleció en 1990. La semblanza de Miguel Muñoz, de nuestro compañero Juan Manuel Merino, y yo pues únicamente voy a añadir que entre su etapa del Real Madrid y la de la selección española, pues Miguel Muñoz estuvo primeramente en el Granada, fue su primer equipo, una primera vuelta impresionante, con un Granada en puestos europeos, pero en la segunda vuelta el equipo pegó un bajón tremendo y terminó descendiendo a segunda división y por tanto no continuó en el equipo andaluz. Posteriormente en el Sevilla hizo un par de buenas temporadas, estuvo también en la Unión Deportiva Las Palmas y en el equipo canario llegó a la final de la Copa del Rey que perdió frente al Barcelona, un equipo donde estaba Carnivali, Wolf, un equipo realmente de Brindisi de categoría. Para hablar de Miguel Muñoz y contextualizar un poco su figura, tenemos la habitual comunicación con Antonio Rivero, que es historiador, licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, y que fue también decano del INEF de Madrid. Antonio Rivero, ¿qué tal? Hola, muy bien, ¿qué tal estáis? Antonio, ¿cómo podemos contextualizar la etapa de Miguel Muñoz en el Real Madrid? ¿Cómo eran esos tiempos netamente franquistas? Bueno, la verdad es que a Miguel Muñoz no le podemos ubicar en tiempo, porque fíjate que él empezó siendo futbolista profesional en el año 43, en el Logroñés, y luego estuvo en el Madrid en los años 50, fue entrenador en los 60, acabó en los 70 y luego pasó a ser seleccionador nacional en los años 80, o sea que vivió la época de la posguerra como futbolista, después los duros años 50, que según todos los historiadores fueron difíciles, vive el desarrollismo de los años 60, los cambios políticos en el 70 y ya luego hasta llega hasta la movida madrileña, porque en los 80 él ya sabes que era seleccionador de la Roja, o sea que, uh-huh. que no podemos decir, fue prácticamente un testigo de la historia de España, ¿no? ¿Y qué destacarías de la vida profesional de Miguel Muñoz? Bueno, yo desde luego destacaría esa doble función, que no es nada fácil, de futbolista y luego entrenador tantos años, sobre todo
porque claro, él fue el que tuvo que bregar con un cambio, ¿no? Porque se pasó de ser entrenador, jugador, a ser entrenador con unos jugadores distintos. O sea, vamos a ver, él hizo el cambio, él hizo un nuevo equipo, el Madrid Yeye. Fijaos que él era compañero de los Di Stéfano, Puskás, todos estos, acaba esa era y tiene que bregar, pues ser entrenador de algunos compañeros y luego ir metiendo savia nueva. O sea, que fue podemos decir que hizo una gran transición en ese sentido, que me parece que es difícil para cualquier profesional ser entrenador de tus compañeros y a la vez ir creando un nuevo equipo. Algo parecido a lo que hizo también, del que hablaremos en otro programa, Luis Aragonés en su Atlético de Madrid. Son las dos figuras del fútbol madrileño, de todo. Para los boomers, ya sabes que nosotros hemos vivido la época de Miguel Muñoz y de Luis Aragonés. Como historiador que eres del deporte, ¿cómo crees tú que le recuerda el madridismo? Bueno, vamos a ver, Muñoz es muy importante en el Real Madrid. Ten en cuenta que todos los que nacimos en los años finales de los 50 y vivimos los 60, los 70, Muñoz era prácticamente del triunvirato, ¿no? Santiago Bernabéu, Di Stéfano en el recuerdo y Miguel Muñoz como testigo de todo eso. Era parte del madridismo. Luego también fue muy importante cuando ganan la sexta, el Madrid llevaba años sin ganar la Copa de Europa, que decían que era suya, y ganan la sexta 2-1 al Partizan de Belgrado. Me acuerdo perfectamente de ese partido, goles de Serena y Amancio, y fíjate, me acuerdo hasta de la alineación: Araquistain, Pachín, de Felipe Sanchís, Pirrizoco, Serena, Amancio, Grosso, Velázquez y Gento. Nos la sabíamos de memoria. Buena todos memoria, los chavales sí, de la señor. época. No serás del Atlético de Madrid, ¿no? No, yo no, pero también pero como mi familia eran muchos atléticos, sí. Yo iba al campo, al Metropolitano con mi abuelo, he ido a ver al Atleti, tengo simpatía por el Atlético de Madrid también, ¿no? ¿Qué llegaste a conocer personalmente a Miguel Muñoz? No lo llegué a conocer personalmente, porque cuando yo ya tenía cierta edad, pues él estaba ya en otros equipos, estaba fuera de Madrid y estaba en la selección nacional. Lo que sí que te puedo decir es que entre toda la gente que hablaba de fútbol y que yo conocía y tal, me hablaban del buen trato que él tenía con los jugadores, que era una persona afable, simpática, y bueno, pues ya sabes que eso siempre parece que ha tenido mucha importancia en el Real Madrid, y él pues ha representado toda una época y muchos años, 14 años entrenador, se dice pronto, Juanma, y ganando títulos todos los años. Juanma Merino, ¿qué relación has tenido tú con Miguel Muñoz? Yo la verdad es que poca. Yo la he tenido como espectador, como seguidor del fútbol. A lo mejor ya en mi etapa profesional ya empezó él a ser seleccionador. Bueno, él ya era seleccionador, pero ahora cuando yo empezaba en esto, lo que sí que me encanta es subrayar, porque también lo ha dicho un poquito Antonio Rivero, el gran papel que tuvo Miguel Muñoz en la renovación del Real Madrid. A él le encarga a Santiago Bernabéu un cometido: dirigir a sus propios compañeros. Consigue con esos compañeros, con los míticos Di Stéfano, Zárraga, Puskás, Gento, Marquitos, 2 Copas de Europa, pero también le encomienda, conocedor Santiago Bernabéu de que eso se tenía que acabar y que iba a durar X tiempo, a hacer un nuevo equipo. Un equipo plagado de españoles. Poco a poco va haciendo esa renovación y acaba consiguiendo esa sexta Copa Europa con el equipo Yeye. Bueno, yo personalmente sí que tengo que deciros que he tenido una relación bastante estrecha con Miguel Muñoz, sobre todo en su etapa como seleccionador nacional. Yo diría que Miguel Muñoz como persona era, vamos a hablar primero de esa faceta, una persona amable, muy castiza, con un humor además muy castizo, muy irónico. El documento que nos ha puesto anteriormente Juan Merino de la rueda de prensa pues muestra perfectamente ese humor castizo, irónico de Miguel Muñoz. Era una persona también elegante, era una persona que se sentía orgulloso de todo lo que había conseguido como jugador y entrenador del Real Madrid. Presumido incluso, elegante sin duda, vestía bastante bien y con los medios de comunicación simpático, amable, aunque eso sí, darte noticias, contarte primicias
no sé si tendría algún clásico de mi etapa, poco. Sin embargo, sí que tengo que decir que no era difícil conocerle psicológicamente, y lo que había era que intentar, lo que yo intentaba era ponerme en su pensamiento, decir, bueno, me voy a intentar poner en la cabeza, en la piel de Miguel Muñoz, qué decisión con respecto a alineaciones haría si yo fuera Miguel Muñoz, y en eso solía acertar bastante. Si es que Almarrande, que era una persona afable, que lo era, ha dicho rueda de prensa, bueno, era el mítico programa Directísimo con José María Íñigo de la década de los 70, pero al margen de que era una persona afable, hay que tener en cuenta una cosa muy importante, era una persona muy dotada de personalidad, por eso confía en él Santiago Bernabéu, porque es que le encomienda dos cosas: sigue con tus excompañeros, que no es fácil entrenar a tus excompañeros, termina esta labor y luego vete sustituyendo a unos auténticos mitos del fútbol poco a poco, para hacer un equipo joven, casi de cantera, que reemplace a aquel Madrid de las 5 Copas de Europa de otra manera, porque era un equipo nacional que ganó menos, pero que consiguió otro entorchado europeo. Ya, sin embargo, esa revolución que hizo, esa transición en el Real Madrid, sí que tuvo sin duda los éxitos que has comentado anteriormente y que están en su historial. Sin embargo, en la etapa ya, Antonio y Juanma, en la selección española, ya los tiempos, el fútbol iba cambiando, y que sí que se notaba que Miguel Muñoz era de la vieja escuela, en el sentido de que no era un entrenador al uso de los que ya empezaban a estudiar un poco los sistemas de juego, era de trato agradable y respetuoso con los jugadores. Ya los jugadores que tenía en la selección española no era como los que tuvo de compañeros en el Real Madrid, donde había seguido un mayor respeto. Yo recuerdo que tuvo problemas en la Eurocopa, se habló incluso, yo lo comenté en el programa de José María García, en la Eurocopa recordemos que España jugó la final frente a Francia, perdimos 2-0 con primer gol de un fallo en un golpe franco que tiró Platini de Arconada, 2-1 al final. Bueno, pues yo recuerdo que contábamos con que los jugadores no estaban muy contentos con los sistemas que utilizaba Miguel Muñoz, y que en la habitación de algunos de ellos, donde estaba Arconada, estaba Santillana, estaba Goicoechea, estaban los pesos pesados del equipo, Camacho, pues antes de cada partido, bueno, esto luego se hizo muy común en el deporte profesional, pues se reunían, hablaban un poco entre ellos, se comprometían a salir al partido pues muy volcados, y hablaban incluso de algunos aspectos tácticos que consideraban que no había hablado con ellos Miguel Muñoz. Sin embargo, sí que hay un detalle, recordaréis la figura de Vicente Miera, que luego fue seleccionador también. Vicente Miera era su mano derecha, porque Vicente sí que era un entrenador ya de los nuevos tiempos, ¿no? Un entrenador más estudioso del fútbol, de los sistemas, ¿no? Esto que no influyó tanto inicialmente en la selección, con el tiempo, sobre todo en la Eurocopa del 88, sí que fue claramente en su contra. Porque, Antonio, el fútbol en los años 80 ya empezaba a dotarse de un gran estudio táctico, ¿no? Sí, ya empieza a cambiar el fútbol, desde luego. Empiezan los entrenadores a ser más tácticos, también empieza a ser más importante cada vez más la preparación física. Hay un cambio importante. Bueno, hay un detalle, como profesional que eres de la actividad física, el primer preparador físico que hubo en el fútbol español lo tuvo él en el Granada, Antonio Fernández, que su padre era el presidente del Carabanchel. Bueno, fíjate. ¿No le conociste tú a Antonio Fernández? No, pero es que fíjate, te vuelvo a decir que Miguel Muñoz empezó a jugar al fútbol en el año 43, en el Logroñés, luego en el Racing de Santander, luego en el Celta, luego en el Madrid. Es que él vivió todos los cambios. Yo creo que él era listo, se iba poniendo al día, pero claro, uno no puede cambiar tanto. Uno tiene una formación y una manera de entender el deporte, en este caso el fútbol, y bueno,
las etapas van cambiando y evidentemente luego ya llegaron otros entrenadores con otros sistemas, con otras maneras, empiezan a entrar ya los preparadores físicos, los psicólogos, una cosa no tiene nada que ver con el fútbol que yo creo que disfrutó Miguel Muñoz. Ya a mí me cuentan que el problema que tuvo en el Granada era que él añoraba mucho Madrid y que estaba casi más tiempo en Madrid que en Granada, donde el preparador físico, era también su segundo, era el que se encargaba un poco de la preparación del equipo. Sin embargo, cierto es que posteriormente en Las Palmas, sobre todo, hizo una campaña extraordinaria, el equipo estuvo arriba, aunque tenía jugadores, tenía porteros, tenía desde el portero, se hablaba, llegó a una final. Carnevali, para mí uno de los mejores porteros. Brindisi, y luego el delantero centro. Pepe Juan, Germán. El delantero centro era también argentino. No recuerdo exactamente, pero tenía un equipazo. Por cierto, discúlpame, que te he corregido mal. Daba por hecho que el gol que anularon a Carlos Santillana fue gol, pero no lo fue, por desgracia para nosotros. 2-0. España perdió 2-0, efectivamente. Sí, 2-0. Con el fallo de Arconada. Con el fallo de Arconada, que Miguel Muñoz nunca le perdonó ese fallo a Arconada. De hecho, ese fue el último partido de Arconada en la selección española. Aparte que es que la relación entre Arconada y Miguel Muñoz yo creo que nunca fue buena, porque Arconada de alguna forma se anticipó a esos nuevos tiempos donde, como tú hablabas, preparadores físicos, psicólogos, y él, aunque era jugador y era el capitán de la selección española y en la Real Sociedad, él ya era un capitán donde que exigía a los entrenadores pues que cumplieran esos requisitos, ¿no? Y no hubo feeling entre ellos dos, que al final le costó el puesto en la selección española a Arconada. Ahí terminó, me parece que se quedó en 49 partidos, o 40 y tantos partidos. Sí, creo que sí. Además, hombre, es que además hay que tener en cuenta que también Arconada venía de ser el mítico portero de la Real Sociedad, en aquel momento ídolo indiscutible de todos los españoles, pero cuando disputó el Mundial del 82 con Santa María, no fue la Arconada que todo el mundo esperaba. Es decir, en la selección española, en el Mundial 82, tampoco fue ese gran portero que nosotros le dábamos. Pero sí, posiblemente tenga razón Fernando, era un portero un poquitín, no tanto, pero un poquitín adelantado a su época, y no era el perfil del portero que en aquel momento se esperaba. Y el perfil sobre todo del jugador que le gustaba a Miguel Muñoz, que no le creara ningún tipo de problemas en el vestuario. Claro. Vamos a hablar de anécdotas, porque tú tienes una pregunta preparada para que te la realizara Antonio Rivero. ¿Alguna singularidad o anécdota sobre Miguel Muñoz? Bueno, singularidad y anécdota es la que le pusisteis los periodistas, que decíais que Miguel Muñoz tenía una flor. Bueno, sí, en la selección española sobre todo. Cierto. Y que la flor se le perdió la flor precisamente en la final en el Parque de los Príncipes contra Francia. Sí. Que además, unos minutos antes se quedó solo Camacho delante del portero y casi, pudo ganar muy bien España. Y bueno, eso me hacía gracia, porque yo he sido seguidor del fútbol muchos años y siempre oía lo de la flor de Muñoz. Sí, por eso te contaba yo también la anécdota o la realidad, ¿no?, de esas reuniones que tenían antes de cada partido los jugadores, que ahora se han convertido en algunos equipos en reuniones de los jugadores, pero para comprometerse entre ellos, pero que allí tenían también cierto matiz táctico. Esto no quiere decir que Miguel Muñoz no tuviera ninguna repercusión en los éxitos del equipo, ni muchísimo menos. Fíjate cómo se llama Miguel Muñoz y cómo ha cambiado el fútbol, que algo que es anecdótico, pero es algo serio, ¿no? Que Miguel Muñoz fue profesor de fútbol en la Escuela Superior de Educación Física, en la Academia de Mandos, en el año 74-75. Daba clase a los alumnos de la academia. ¿Qué te parece? Un supercampeón de Europa, etcétera. Y luego lo dejó, estuvo un año, porque fue al 75, se fue al Granada, fue un año de calaje, no sé si entre Real Madrid y el Granada, o entre el Granada y Las Palmas, estuvo un año. No, él estuvo primero en el Granada, fue su primer equipo. Sí. Yo recuerdo una entrevista para la revista Don Balón, que era en la portada, en el banquillo del Granada, y el titular, la entrevista la hice yo, Miguel Muñoz en la hora de los modestos. Qué bonito titular, pues, ¿verdad? Qué gran titular. Durante un año fue profesor de los alumnos de la Escuela Superior de Educación Física. Pero fíjate cómo era ese mundo en esos momentos, y el mundo del fútbol también, que cuando se va Miguel Muñoz, el que les da la asignatura de fútbol fue Eduardo Toba.
¿Qué te parece? También seleccionador nacional. Os voy a contar algunas anécdotas, un par de anécdotas. Y espera, ya, y con esto acabo. Y en el INEF estaba dando clase Villalonga, imagínate. Que ganó alguna que otra Copa de Europa con el Real Madrid, fue entrenador del propio Miguel Muñoz. Sí, y el Villalonga y el europeo del 64. Claro. Bueno. Fíjate, imagínate ahora, te imaginas a Luis Enrique o a Guardiola. Complicadísimo. Dando clase a los el fútbol alumnos. ahora es muchísimo más profesional. Las anécdotas divertidas. Todo el mundo. En México, durante el Mundial, los directivos que iban, que era una legión de directivos, uno de ellos, recuerdo, era el presidente del Endesa de Andorra, famoso, se reunían en torno a Miguel Muñoz, y Miguel Muñoz contaba batallitas. Y Miguel Muñoz me contaba, digo, don Miguel, ¿qué tal? Dice, muy bien, con la banda del palillo, porque dice que era después de la comida, todos tenían el palillo en la mano, y era la banda del palillo. Era típico. Bueno, y otra anécdota, creo que era antes del partido frente a Dinamarca, que goleamos el 5-1, claro, y tres goles de Butragueño. Era de día allí en México, en España de noche, programa de José María García. Yo me acerco a Miguel Muñoz en directo para que le entreviste, y José María le pregunta, dice, bueno, Miguel, dame la alineación. Y Miguel Muñoz en ese momento no sabe qué hacer y le da en primicia la alineación de España. Y José María García dice, bueno, amigos oyentes, claro, esta es la prueba de la gran amistad que tenemos Miguel Muñoz y yo desde la época del Real Madrid. No os podéis imaginaros la cara de Miguel Muñoz mirándome a mí como diciendo, dice, sí, la amistad, el palo que me voy a llevar si no le llego a dar la alineación hoy en el programa. Bueno, de todos modos... Era divertidísimo, de verdad. Y termino. Cuando nos elimina Bélgica, un partido que perdimos por penaltis, Eloy Olaya, del Sporting Gijón, falla el quinto. Ese partido, recordemos que no estaban los dos centrales mejores del Mundial, Maceda y Goicoechea, jugaron Ricardo Gallego y Chendo de centrales. Sí. Miguel Muñoz estaba convencidísimo de que podíamos ser campeones. Después del partido, hablando con él, el hombre casi se le caían las lágrimas porque decía que teníamos una selección estupenda. Es más, me consta porque lo ha reconocido posteriormente Maradona, Argentina no quería en semifinales a España y cuando le eliminó Bélgica se llevaron un alegrón. Claro, pero todos los grandes hombres, y esto es, para mí estamos ante un grandísimo del deporte, no solamente del fútbol español. Ahí se equivoca porque él tuvo que haber paliado esa baja de Antonio Maceda con algún otro central y no lo hizo, y entonces, bueno, pues en ese partido tan importante tampoco tenía grandes opciones. El gol fue de Zeulemans, claro, luego empató Juan Señor de golpe franco. De todos modos, al margen de esto que he dicho, yo de verdad me gustaría destacar que Santiago Bernabéu, que para la gente más joven que a lo mejor no lo sabe, que entre otras grandísimas cosas hizo, para empezar, del Real Madrid un equipo que a veces quedaba octavo, noveno, tercero, cuarto, quinto, un supercampeón, y fue el hombre que junto con el equipo inventó la Copa de Europa, esto que algo nos parece tan normal, pero que es que nadie se le había ocurrido en aquel momento. Tuvo dos proyecciones mentales. Una, en su junta directiva, a su vicepresidente, Raimundo Seporta, y en el banquillo encontró esa proyección que él no había conseguido en aquel momento, que fue Miguel Muñoz. Antonio, despídete comentando lo que quieras añadir sobre don Miguel Muñoz. No, bueno, yo pues repasando su vida y su historia, al margen de sus éxitos como jugador, como entrenador en el Real Madrid, en la selección y en un montón de equipos, Granada, Las Palmas y tal, es que es impresionante que una persona haya vivido toda esa historia del deporte español desde el año 43, imagínate, en el Logroñés, los años 50, futbolista en el Real Madrid, entrenador en los 60 hasta los 70, entrenador en los 70 con Las Palmas, Granada, luego en los 80 con la selección. Es que son desde el año 43 hasta el año 88. Sin duda... Es tremendo, ha vivido todo, o sea, sabía todo del sin fútbol duda, español. Antonio y Juanma Merino, uno de los grandísimos personajes en la historia, no solo del fútbol español, sino del fútbol europeo y mundial. 5 décadas. Por los éxitos como jugador primero y luego como entrenador en el Real Madrid y en la selección española.
un nombre para la historia per secula seculorum. Gracias, Antonio, gracias, Juan Manuel Merino, gracias. Y no olviden, amigas, amigos oyentes, que mañana tenemos la tertulia al límite. Nos vamos con Víctor Palmeiro en la parte técnica. Adiós. Hola, yo soy Pucho. Yo soy Juanma. Yo soy Guille y somos la mitad de Vetusta Morla. Ellos son Viva Suecia, están todos... La mejor música y sus protagonistas toman la alternativa en Radio Marca de la mano de José Luis Escarabajano. Tenemos con nosotros a los chicos de Crystal Fighters. Hola. Porque en la radio del deporte también se escucha la mejor música. La madrugada de los sábados a la 1. María, de él y ella. La alternativa. El primer adelanto del segundo disco de Art de Bogotá. Y estrenamos canciones y regalamos entradas y abonos para conciertos y festivales. Así que tú mismo. Los chicos de la maravillosa Orquesta del Alcohol. La alternativa en Radio Marca.